Décima la temperatura. Chipi Merino, buen día. Buen día, Diego Arjona. Me hace frío, che. Hace frío. Está fresco, ¿eh? Sí. No se desabrigue, no se confíe, salga con el paraguas a la calle. Quédese por el momento con nosotros porque queda camino por delante y en este caso inauguramos un nuevo capítulo del Otro Relato. Vamos a tocar un tema que viene siendo debatido y ha vuelto a la agenda informativa que tiene que ver con la crisis económica en las provincias, en cómo justamente la escalada de esta nueva crisis, este nuevo capítulo de la crisis económica ha afectado a todas las provincias en nuestra geografía nacional. Pero antes de entender esa crisis, siempre es bueno, por lo menos a nosotros nos gusta, ver los antecedentes desde la política. Nos vamos a ir al mes de enero del año 2016. El ministro del Interior hablaba sobre la relación que querían establecer desde el gobierno nacional con las provincias. Vamos primero con lo que decía Rogelio Frigerio. Presta atención, mira. Y vamos a decididamente avanzar en un proceso de construcción del país federal que, como dije antes, necesita la Argentina para cumplir con los 3 objetivos que se ha propuesto el presidente de la Nación, que son eliminar la pobreza en la Argentina, combatir el narcotráfico y unir a todos los argentinos. Bueno, eso decía Rogelio Frigerio, acompañado, si no me equivoco, por Urtubey, el gobernador de Salta, un país federal, darle la importancia que las provincias merecen, erradicar la pobreza, entre otras cosas. Mauricio Macri hablaba un mes después y también se refería al vínculo con las provincias. Mirá lo que decía el presidente. Yo no objeto el reclamo de las provincias, de los gobernadores, todo lo contrario, es absolutamente legítimo. Pero también tenemos que todos velar, gobernadores y el presidente, por el equilibrio fiscal de la nación. No sirve que la nación vaya y fije un nivel salarial sin tener en cuenta lo que pasa en cada provincia. Entonces lo que hemos hecho por pedido de los gobernadores es estar en auxilio de cada gobernador para que ese acuerdo se logre lo antes posible. Un acuerdo y mantener políticas mancomunadas entre provincias y nación era por lo menos en lo que desde la intención o desde el discurso Macri y sus ministros proponían al arrancar la gestión. Esto era durante los primeros meses del año 2016. Pero, y avanzamos con la primera placa, si hablamos de crisis económica en las provincias tenés un camino al desastre porque hay provincias específicas que están brutalmente endeudadas, que no logran recaudar en la medida en que lo necesitan para poder pagar los salarios. Hay algunos casos en los que se plantean las provincias la emisión de cuasimonedas, lo cual agravaría aún más el cuadro. Pero desglosemos un poquitito, porque vamos a la segunda placa, esa caída en recaudación. Dame la placa 2. Fíjate ese dato, porque cuando hablas de ingresos brutos, quiero explicarlo rápidamente, hablas de una cuestión impositiva que nutre de forma fundamental las arcas de las provincias. Te lo digo en criollo, las provincias para pagar los sueldos necesitan en gran medida de una buena recaudación del impuesto de ingresos brutos. Y mirá cómo ha caído de enero a junio, entre el 5 y el 10%. Pero digo, acá estamos, y vení conmigo, porque más allá de las placas y la información, me parece que ha habido un antes y un después en este año en cuanto a la relación de gobierno nacional con las provincias. Y ha tenido que ver con las medidas de alivio, y lo digo entre comillas, porque las provincias no reaccionaron bien a lo anunciado por Mauricio Macri después de las primarias del 11 de agosto. Mirá cómo los medios nacionales reflejaban queja de los gobernadores opositores, presentaciones en la Corte Suprema de Justicia, planteos en los cuales decían que la decisión de Macri afectaba a la economía provincial, gobernadores que, como te decía, estudian la emisión de cuasimoneda. ¿Te acordás del Bocade? ¿Te acordás del Patacón? ¿Te acordás del Lecop? Bueno, en Tucumán no va a pasar, afortunadamente, esa es la buena noticia para los tucumanos. Ya está confirmado que no se va a emitir ningún tipo de cuasimoneda, pero esa fue la reacción de los gobernadores, casi te diría que de forma inmediata al enterarse de las medidas de alivio. Entonces nosotros nos preguntamos, si los gobernadores reaccionaron así, ¿fueron genuinamente de alivio las medidas? ¿Por qué se quejan los gobernadores? Y hay un solo dato específico en la siguiente placa. Mirá y toma nota. ¿Medidas de alivio? ¿Por qué no lo preguntamos? Porque los gobernadores están denunciando que pierden 30.000 millones de pesos. Y vení conmigo, porque ese dato, ese número que suena aleatorio, que uno por ahí no lo puede terminar de encasillar en cada provincia, afecta el pago de salarios, afecta el cumplir con cláusulas gatillo, afecta a provincias que se han endeudado brutalmente en moneda extranjera,
como Buenos Aires, por ejemplo, han tomado deuda de forma brutal. No es el caso de Tucumán. Afortunadamente Tucumán no tomó deuda externa, no tomó deuda en moneda extranjera. Y dame la siguiente placa, porque si hablo de provincias endeudadas, mirá lo que es ese dato. Tenés provincias que son importantísimas para la economía argentina. Provincias centrales, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, más de 10 millones de dólares en deuda. Estamos hablando del último tramo, de estos últimos momentos, si se quiere, de la primera administración de Mauricio Macri. El dato importante en los años por venir tiene que ver con que al día de hoy Tucumán no tiene deuda en dólares. Vení conmigo, vamos cerrando de a poco el otro relato, pero con ese dato, digo, dentro de la estructura de las provincias, la crisis económica se siente de otra manera. Y cada decisión que ha tomado el gobierno nacional, lamentablemente y sobre todo del 2018 hasta acá, afectó negativamente las arcas provinciales. Y me acompaña en este momento el señor